Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Bienvenidos al programa Palabra de Honor. Hoy es un programa especial hecho desde el Arzobispado de Córdoba, una entrevista exclusiva a Monseñor Carlos Ñaños, Arzobispo de Córdoba. Muchísimas gracias, Monseñor, por habernos concedido esta entrevista. El Arzobispo de Córdoba es la máxima autoridad de la Iglesia Católica en la Arquidiócesis de Córdoba, una de las diócesis más antiguas de Sudamérica. Monseñor Ñáñez, la primera pregunta, si le parece bien. A mí me gustaría que usted me explique brevemente un fenómeno que para mí es interesantísimo, que es el fenómeno del Comipaz, creo yo que casi único en el mundo. Bueno, es una iniciativa que surgió aquí y que se va llevando adelante felizmente. Ya tiene casi 19 años. Es una instancia en donde se encuentran miembros de la Iglesia Católica, de confesiones cristianas no católicas, de la comunidad judía y de la comunidad musulmana. Y el objetivo es contribuir precisamente a una convivencia armónica y pacífica en donde lo religioso ayuda precisamente a esa actitud. A mí personalmente me parece que es algo que está en consonancia con algo que está en la idiosincrasia argentina, que es la capacidad de integrar personas de distintas razas, culturas, naciones, lengua. Y entonces me parece también interesante esto como una experiencia para exportar, es decir, para mostrar al mundo que es posible convivir armónicamente y en paz con miembros de distintas confesiones. Y como yo he tenido oportunidad de hablar con algunos líderes religiosos, tenemos que estar atentos a no importar problemas, es decir, que las diferencias y enfrentamientos que suceden en otras latitudes, no traerlos aquí, sino más bien llevar desde aquí esta experiencia que me parece que es sumamente positivo. Sumamente positivo y quizás sea la solución al grave problema de la humanidad. Pero ahora viene la pregunta, Monseñor. ¿Esto no contradice un poco el antiguo espíritu preconciliar de que la Iglesia trataba de llevar nuevos miembros a su iglesia? Cuando yo era chico, me acuerdo, en el catecismo, o por lo menos en la catequesis, nos decían que el único camino para llegar al cielo era la Iglesia Católica. Y ahora hay toda una comunidad que camina junto.
Bueno, ese es un tema que requeriría una explicación más amplia, pero me parece a mí que ha habido evidentemente una profundización en la comprensión de la doctrina, y en esto el Concilio Vaticano II ha tenido un papel muy importante. En el sentido de decir que evidentemente el centro es nuestro Señor Jesucristo y que su mensaje está de un modo especial en el seno de la Iglesia Católica, pero más allá de la Iglesia Católica hay elementos de verdad y semillas de verdad también en otras tradiciones religiosas que merecen respeto, que merecen consideración. Y una de las cosas que señaló también el Papa Benedicto XVI cuando se realizó la quinta conferencia del Episcopado de Latinoamérica y el Caribe en Aparecida, es que la Iglesia no hace proselitismo. Y quizá en algunos otros momentos puede haber sido la actitud de más de uno de los miembros de la Iglesia, hacer proselitismo. No hace proselitismo. La Iglesia crece por atracción, decía el Papa Benedicto, y esto me parece fundamental. También el Papa Francisco ha retomado esta expresión del Papa Benedicto y la ha propuesto, es decir, tenemos que vivir de tal manera que el estilo de respuesta de un católico suscite interés, atracción, y no estar sumando adherentes o miembros como si fuera una institución de otro tipo. Bien, pasemos a la segunda pregunta, monseñor. Usted se ha caracterizado por la prudencia y por un tono mesurado. Sin embargo, en la última homilía que ha tenido el Día de la Patria, ha estado muy estricto en sus conceptos respecto del tema de la corrupción, y hablaba delante de las máximas autoridades de la provincia y de la ciudad de Córdoba. ¿Usted considera que la corrupción, cuando llega a un nivel generalizado, el responsable final, el máximo responsable, son las autoridades políticas? Yo estoy absolutamente convencido de que esto de la corrupción es una responsabilidad de todos. Y quiero dejar esto bien claro. Los argentinos normalmente tendemos a desresponsabilizar. Yo no tengo nada que ver con esto. Eso es cuestión de los de este sector, de este grupo, de esta responsabilidad. Cierto que quien tiene en la sociedad un papel preponderante tiene más responsabilidad. Pero esto es de todo, Es también corrupción cuando yo me engancho para no pagar la boleta de la luz, cuando yo marco la tarjeta en lugar de otro que no viene. Es corrupción cuando yo justifico una falta por un motivo que no es verdadero. Es corrupción cuando yo hago un certificado de salud falso o señalo una enfermedad que no existe. Y esto, tenemos que ser sinceros, los argentinos con esto de la viveza criolla, del zafar, creamos una... Después nos sorprendemos por hechos que golpean a la comunidad. Pero por eso yo en esa homilía decía que además de la sanción legal que tienen que tener los actos de corrupción, tiene que haber una reprobación social. No puede ser que festejemos al que zafa, al que hace las cosas más o menos, el que tiene avivada, el que tiene la cuña, el que se las arregla. Bueno, las consecuencias las pagamos todos, y especialmente los más frágiles, los más pobres. Entonces, este es un hecho con el cual tenemos que, sacarnos las máscaras y luchar decididamente todos, por supuesto las autoridades, pero todos los ciudadanos. ¿Alguien se resintió por las palabras suyas? No, que yo sepa, no, por lo menos a mí no me hicieron llegar ninguna apreciación en ese sentido. Monseñor, la tercera pregunta. Yo le pregunté a usted qué preguntas podía hacerle y usted me dijo pregunte lo que quiera. Con el respeto que me merece su investidura, yo estoy obligado a preguntar lo que la gente querría que le pregunte. Entonces vamos a entrar en un tema muy delicado, el tema de los pederastas.
El Papa Francisco, el primer día de su asunción, fue a rezar a Santa María Maggiore. Cuando entró a la basílica, se acercaba a saludarlo una persona que estaba vinculada con la pedofilia, que de origen norteamericano, un obispo, un arzobispo. Y él dijo, no quiero verlo, no quiero verlo. Con eso él expresó, que fue uno de los primeros mensajes que dio, una férrea oposición a la práctica de la pedofilia. La Iglesia Católica Argentina en general y la Iglesia Cordobesa en particular, ¿está en esta misma sintonía? Por supuesto que sí, y esto empezó no solo con el Papa Francisco, sino ya el Papa Juan Pablo II había comenzado en esta línea, sobre todo cuando se conocieron hechos dolorosos en los Estados Unidos. El Papa Benedicto XVI profundizó esta actitud, tuvo encuentros con personas que habían sido abusadas y a las cuales en nombre de la Iglesia pidió perdón, dirigió una carta a la nación irlandesa, porque ahí se habían verificado hechos muy dolorosos, y el Papa Francisco ha profundizado todavía más esa tarea, he dicho eso de tolerancia cero. En lo que respecta a la Arquidiócesis de Córdoba, hemos procurado estar en esa sintonía y estamos en esa sintonía. La pederastia es un crimen horrible y quien incurre en él debe ser puesto en evidencia y recibir la sanción que corresponde. Ahora, la Iglesia Católica fundamentalmente está muy orientada al perdón cuando hay voluntad de ser perdonado. ¿Puede existir propósito de enmienda en situaciones que la persona que ha incurrido no puede garantizar que va a manejar sus impulsos? Bueno, ahí hay cuestiones que hay que distinguir. Yo creo que si una persona está arrepentida, sinceramente arrepentida, puede acceder al perdón. Ahora, con respecto a lo que haya cometido, ahí hay una responsabilidad y tiene que aceptar, asumir una sanción. Con respecto a la posibilidad de recuperación de quien tiene esas actitudes, bueno, ahí también tienen que decir su palabra los profesionales, especialmente psicólogos, psiquiatras. He tenido oportunidad de intercambiar pareceres y una de las cosas que se dice que quien está afectado de una perversión de este tipo es casi o directamente es irrecuperable, y esto es un dato que hay que tener presente. Por eso también la Iglesia en su normativa dice que cuando estos casos se verifican, la persona tiene que dejar el ministerio. El Papa Benedicto lo dijo y también lo ha dicho el Papa Francisco. No hay lugar en el ministerio para los abusadores. Entonces, cuando se prueba, evidentemente que esto tiene que ser suficientemente probado, no hay lugar para esas personas en el ministerio. Usted lo que está diciendo, monseñor, es que la mejor forma de proteger a una institución es que la institución separe a aquellos miembros que no son dignos de pertenecer a ella. Sí, y sobre todo teniendo en cuenta cuando se trata de, digamos, de verdaderas enfermedades o de verdaderas perversiones, en donde difícilmente los tratamientos pueden revertir esas situaciones. Quizá con un acompañamiento se pueden atemperar situaciones, pero evidentemente no se puede correr el riesgo en un ministerio que tiene acceso a situaciones personales delicadas, íntimas, y entonces se pueden dar oportunidades de digamos, de concretar una actitud abusiva. Bien, hacemos un pequeño corte y ya seguimos, monseñor. Stand
Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. Continuamos con la entrevista a Monseñor Ñáñez, arzobispo de Córdoba, en el Palacio Episcopal. Monseñor, pasamos a la cuarta pregunta. Luego del Concilio Vaticano II, digamos que quizás se escapó la teología de la liberación y cometió algunos excesos. Juan Pablo II fue el primero que la acotó, Benedicto XVI fue, creo yo, muchísimo más categórico, y el Papa Francisco sustituye este concepto por la teología del pueblo, fundamentalmente la acción por los pobres, que yo interpreto como que el Papa dice: señores, si ustedes no pueden incluir este enorme sector de la población que no está capacitado para competir, entonces busquen otro sistema. Yo lo interpreto así, monseñor, pero mucha gente, sobre todo economistas ortodoxos, han endilgado al Papa un sesgo populista. ¿Qué nos puede decir usted al respecto? Me parece que es una categoría que no cabe en la consideración de la posición del Papa Francisco. Yo creo que lo que él propone lo hace desde el Evangelio. Se discutió mucho acerca de la opción por los pobres, etcétera, etcétera, y en Latinoamérica ha sido motivo de discusiones a veces ásperas, agrias. Ahora, a mí me resultó muy esclarecedor algo que dijo el Papa Benedicto precisamente en Aparecidas. El que hizo la opción por los pobres es Jesucristo. Y si uno quiere ser cristiano, tiene que hacer esa opción. Entonces, esto no es optativo. Tiene que estar en nuestra actitud el respeto, la consideración hacia los más pobres y el imaginar medios de no solo asistirlos en su necesidad, sino de promoverlos verdaderamente para erradicar la pobreza. Yo he dicho en varias oportunidades que en un país potencialmente tan rico como en la Argentina, con una población en donde hay tantos talentos, es un escándalo que el 30% sea pobre y que muchos estén en situación de indigencia. Y en esto también vuelve lo mismo que decíamos recién con respecto a las responsabilidades. La culpa la tienen esto. ¿No tenemos algo que ver todos nosotros? Nuestras actitudes de compartir, de promover distribuciones más equitativas, ¿no tienen algo que ver? Y lo tenemos que pensar también a la hora de escuchar a los gurús de cuestiones económicas, a los políticos en sus propuestas, ¿no?
porque esto de decir que bueno, no hay nada que hacer, no se puede hacer nada y resignarse, me parece que no es la actitud que corresponde, y en eso está el Papa Francisco. El orden establecido que provoca estos desajustes no es una cosa que sea inamovible, que sea inmodificable. Hay que buscar con ingenio, con paciencia, con esfuerzo, modos en donde se pueda beneficiar al mayor número posible de personas, y hay que buscar caminos. ¿Cómo no vamos a poder encontrar esos caminos? Y yo digo, pensándolo en la Argentina, hay talentos para improvisar y para encontrar respuestas donde parecía que no había respuesta, incluso con lo que a veces corrientemente se dice, bueno, lo atamos con alambre, está indicando una capacidad para salir al cruce de emergencia. ¿Cómo no vamos a encontrar una solución, un camino para temperar esto y para que se pueda ir mejorando la situación de muchos? Hay países que después de la guerra quedaron totalmente postrados. Es cierto que tuvieron ayudas extranjeras que fueron beneficiados de eso y salieron adelante y han distribuido mejor. No es que no tengan problemas, tienen problemas, pero no tan agudos como los nuestros. Entonces, eso lo tenemos que preguntarnos los argentinos. ¿Por qué nos pasa lo que nos pasa? Y tenemos que hacer exámenes de conciencia o autocrítica y diga, bueno, las cosas a veces están mal porque las hacemos mal. Y esto me parece que, aunque sea duro, tenemos que asumirlo. Monseñor, la pregunta más difícil siempre es la última. Sin perjuicio que después queden unos minutitos hablamos de otra cosa. Hay un grupo muy importante de católicos que se han separado y han formado un nuevo matrimonio, por supuesto sin el sacramento. No pueden comulgar, no tienen acceso a la comunión, quieren seguir viviendo dentro de la iglesia, pero de alguna manera se ha producido un divorcio entre el magisterio de la iglesia, que dice lo que hay que hacer, que es tan difícil de cumplir, que muchísima gente no la cumple. La pregunta entonces es la siguiente: el concepto de hasta que la muerte nos separe, ¿puede ser modificado más adelante? ¿Puede haber otras maneras de analizar este tema que permitan a gente que se ha dado una segunda oportunidad, bien intencionada y con mucho éxito, se acerquen al redil de la Iglesia? Bueno, yo creo que este es un tema que viene ya desde hace tiempo. El Papa San Juan Pablo II, en la exhortación Familiares Consorcio, tuvo un texto, un número de esa exhortación que era muy considerado en una perspectiva de mucha misericordia, sobre todo destacando una cosa, ¿no? Que quien estaba en una nueva unión no estaba excomulgado, y esto me parece importante destacarlo. Una cosa es no poder acceder a la comunión eucarística, otra cosa es estar excomulgado. La persona excomulgada está totalmente separada de la Iglesia y de sus beneficios espirituales. Y esto es una sanción gravísima que la Iglesia impone solo en contadísimas oportunidades. O sea, el que está separado y está en una nueva unión no está excomulgado. Vive en la Iglesia, participa, aunque no plenamente, de los beneficios espirituales de la Iglesia. Y ahí el Papa Juan Pablo II decía, bueno, educar cristianamente a los hijos, participar en la vida de la Iglesia, abrirse sobre todo al ámbito de la caridad, de la solidaridad.
Eso ha seguido profundizándose también en el tiempo del Papa Benedicto. Ha habido toda una serie de consideraciones. Hubo un sínodo en donde una de las propuestas de los obispos era considerar esta situación, y fue la propuesta más larga, lo cual significaba que había habido una consideración especial. Y después el Papa Francisco nos ha regalado una exhortación apostólica que se llama Amoris Laetitia, que habla sobre el tema del amor en la familia. Esto es bueno destacarlo, porque él quiere promover el valor del matrimonio y de la familia, y no ha tocado para nada la doctrina católica, solo que ha recomendado una consideración pastoral de estas situaciones, que supone que quienes están en esas situaciones vayan acercándose a quien pueda acompañarlos y pueda orientarlos, y con la intención de escuchar, acompañar, integrar lo más que se pueda. Y en eso hay caminos novedosos, y que no es a la ligera, como decir, bueno, ahora todo está permitido. No, porque ese matrimonio, esa unión, tiene que pensar y plantear su cosa delante de Dios. Y nosotros a los hombres, también a los hombres de Dios, los podemos engañar. A Dios no lo engaña. Y el sacerdote que acompaña, o el obispo que acompaña esas situaciones, tiene que pensar que lo que da como orientación lo tiene que ser delante de Dios, que juzga sus actos, o sea, en conciencia. Y después, otra cosa que ha señalado el Papa Francisco es que la tarea de quien acompaña, laico, sacerdote, obispo, es de iluminar las conciencias de las personas que van viviendo este proceso, no sustituir. Entonces no se trata de dar permiso o no permiso, sino ver delante de Dios, y después cada uno toma su decisión, y uno es responsable de su vida frente a los demás y sobre todo frente a Dios. Bien, monseñor, nos quedan unos minutitos, entonces le propongo pasar ya a un tema más personal. Usted es liceísta, tengo entendido, es decir, tiene en el secundario una instrucción militar. Debe ser subteniente de reserva, seguramente, de infantería. La pregunta es, ¿cuándo surgió la vocación? ¿Surgió en el liceo? ¿Surgió antes? ¿Surgió después? ¿Cómo surge su vocación? Yo creo que hubo semillas en la vida familiar, en la vida comunitaria, en las parroquias en las cuales yo participé, de niño y de adolescente. Ahora, el planteo vocacional en mí fue precisamente terminando ya el cuarto año en el liceo militar, y empecé a conversar con el que estaba de capellán en ese momento, que hacia fin de año viajó a Roma para hacer un curso, y el que lo suplió y me acompañó con él, fui también conversando. Otros sacerdotes también me ayudaron en ese discernimiento, no muchos más, 2 o 3, pero sí, nació en el ámbito del colegio secundario, o sea, del liceo militar. Yo terminé el liceo, me recibí como bachiller, subteniente de reserva, en diciembre del año 63, y en marzo del 64 ingresé al seminario de Córdoba, Nuestra Señora de Loreto. Esta pregunta, yo quiero que usted me conteste lo que usted piensa, no me diga no lo sé. Si quiere, monseñor, usted hace lo que quiere. Usted fue, dicen que usted fue sugerido por el cardenal Primatesta para ser el nuevo arzobispo de Córdoba. El arzobispado de Córdoba en aquel momento era un puesto muy complicado por todos los problemas de ajustes que habían habido luego del concilio. La pregunta que yo le hago es, ¿por qué cree usted que el cardenal Primatesta le recomendó al Papa que lo nombraran a usted arzobispo? Sinceramente no lo sé, y no sé de que haya existido esa recomendación. Yo era arzobispo coadjutor de Tucumán, y yo tenía
la perspectiva de quedarme en Tucumán, porque lo propio del coadjutor es suceder automáticamente al titular cuando éste fallece o cuando renuncia, sin necesidad de un nuevo nombramiento. Entonces yo estaba en esa perspectiva y de pronto me llamaron para decirme que tenía que volver a Córdoba. Bueno, no sé qué gestiones, qué sugerencias, qué cosas hubo en el medio. Yo simplemente vine entendiendo que era lo que Dios me pedía a través del Santo Padre, asumiendo la voluntad de Dios, porque si tuviera que hablar humanamente, yo estaba muy bien y muy contento en Tucumán y hubiera seguido con gusto acompañando y guiando a esa iglesia en el norte de nuestro país. Bien, última pregunta muy cortita. Así como el cardenal Bergoglio, cuando ya creía que se retiraba, fue nombrado para una misión muchísimo más importante, que cambió su vida. Es decir, en las vidas de las personas no hay momentos finales. ¿Usted cree que en la vida suya, su historia personal, puede llegar a cambiar el color morado por el color colorado? Esas son especulaciones y me parece a mí que también el Papa Francisco nos ha abierto un panorama muy lindo en ese sentido. Lo importante es el servicio y no el color de las vestiduras con que uno se presenta. Sinceramente no tengo ninguna expectativa y muchísimo menos ninguna ambición al respecto. Así que estoy contento de ser obispo en Córdoba, quiero a Córdoba. Recién decía, me sentía muy contento en Tucumán, porque los tucumanos fueron muy buenos conmigo. Pero soy cordobés y amo a Córdoba y quiero a los cordobeses. Y estoy contento así como estoy, así que no me interesa otra cosa. Monseñor Carlos Ñáñez, arzobispo de Córdoba, muchísimas gracias por sus conceptos y fundamentalmente por habernos recibido en este histórico Palacio Episcopal. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Sos in manis